Buenos días, queridos hermanos. Buenos días tengan todos ustedes. Esperamos que allá en sus hogares y en esta situación en la que estamos viviendo puedan disfrutar de esa compañía, de esa presencia, si se ven acompañados y como familia, y escuchar así la palabra de Dios después de haberle presentado una adoración hermosa en los hogares. Queremos decirles con mi esposa que deseamos que la paz de Dios inunde sus corazones, reine en sus hogares y que verdaderamente cada hogar se convierta en un santuario donde no solo podamos glorificar el nombre de Dios, sino también Él quiere hablar a nuestros corazones. Voy a invitarles a inclinar sus rostros, vamos a orar, ya el salmo en que ha de predicarse ya se ha leído, es el Salmo 27, y voy a invitarles a orar. Padre Celestial, necesitamos en gran manera la asistencia tuya, la ayuda de tu Espíritu Santo. Todo puede estar preparado, todo puede estar escrito, pero si tú no nos ayudas, Señor, todo eso pierde valor. Por eso humildemente te pedimos, Señor, que ahora tomes tú el control de la exposición de tu santa palabra y también de nuestras mentes y corazones, de quien habla y de quienes escuchan, y todos podamos felizmente apropiarnos de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. El Salmo 27, hermanos. El Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El Salmo 27 es uno de los preciosos salmos que tenemos en el Salterio. En esta ocasión vamos a exponer no todo el Salmo, sino una parte de él. Y quiero decirles que la estructura de este Salmo consta de dos partes, dos aspectos bien definidos. Los versículos 1 al 6, ahí encontramos una expresión de confianza, de certidumbre por parte del salmista, pero los versículos 7 al 14, diríamos así, 7 al 13 específicamente, vamos a encontrar la manifestación de lamentación, de súplica, de oración. Y esto hace que pues vayamos viendo una diferencia en ambos aspectos del Salmo. Y en el versículo 14 ya hay una especie de conclusión. Lo aclararé después, pero ahora puedo decirles, es la respuesta de Dios. Una respuesta que queremos también nosotros escuchar, que tiene para el salmista y que tiene para nosotros el versículo 14. Por ahora vamos entonces a tomar en cuenta la oración que viene a partir del versículo 7, del 7 al 13, y agregamos el 14 en cuanto a respuesta divina. Algunos, debido a esta notoria diferencia en cuanto a algunos aspectos de los versículos del 1 al 6 y del 7 al 13, han considerado que debieran ser dos salmos o que debieron haber sido dos salmos. Bueno, no debemos considerar una separación como tal. Más bien debemos ver que ambas partes esclarecen una con la otra, ya que tienen en común tres cosas. Primero, el peligro que amenaza al salmista por obra de enemigos malvados. En segundo lugar, una confianza ilimitada en Dios. Y eso aparece en las dos porciones. Y también aparece en estas dos en estas dos porciones o aspectos del Salmo, un vivo anhelo de hallarse en la casa de Dios. Y aprovecho para aclarar lo siguiente. La primera parte de los versículos 1 al 6 es de alguien que está lejos del santuario, como decíamos en el Salmo 42.
Lejos del santuario y deseando estar ahí, por eso intensamente expresa lo siguiente: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová. Así, todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Sí, hay un anhelo intenso, pero no está ahí, no está en el templo. Eso mismo nos dice que no está en el templo, no está en Jerusalén. Pero también el versículo 7 en adelante es un salmo que se expresa ya dentro del templo. Y si vemos este proceso de alguien que quiere estar en el templo, después tiene la oportunidad, la dicha de estar en el templo. Y ahí expone estos versículos del 7 al 13. Alguien puede decir, pero ¿por qué nos atrevemos a asegurar? Bueno, porque el anhelo del salmista es estar en el templo. Y del 7 al 13, estos versículos tienen una estructura que los especialistas, en sus análisis tan especiales que hacen, eh, pues lo consideran como literariamente, como un cántico de oración. Eso que se acostumbraba a hacer en el santuario. Alguna vez vamos a explicar más esto, lo hemos explicado los días miércoles, un cántico de oración. Por eso, al ser un cántico de oración, pues es algo que se hace en el santuario. Bien, así es que la oración que viene del 7 en adelante es algo que se expresa dentro del templo. Vamos a considerar entonces la segunda fase de este salmo. Si alguien estuviera interesado, como les decía la vez pasada, pero pues o tal vez quede para una ocasión futura y ya se les dé completo, este salmo lo tenemos ya escrito en cinco páginas. En 5 páginas. Hoy vamos a considerarnos las 5 para que no se me asusten, sino aproximadamente 3. Las 2 primeras las dejamos por ahí pendientes. Pero está escrito todo el mensaje, todos los mensajes están escritos, hermanos. Y los tenemos guardados para después tal vez hacer un trabajo especial en esto. Ya luego veremos. Versículo 7, vamos. Y voy a pedirles que ustedes tengan ahí a la mano su Biblia. Dice así, versículo 7. Es una hermosa oración que la tendremos en el libro de oración. Como un agregado a lo que tenemos ya del libro de oración, estas oraciones van a agregarse también en el futuro. Esta es una de ellas. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Inicia esta oración. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. O como se traduce de una manera muy intensa, me recibirá en sus brazos. Bien, esta es una hermosa oración, hermanos. Una oración que debemos tenerla en nuestra mente y corazón y usarlas en determinados momentos, como en esta ocasión, en la que estamos viviendo. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Sí. Ten misericordia de mí y respóndeme. El salmista que se halla en el santuario, como decíamos, es alguien que comienza una oración de súplica y lo hace de una manera tal que ya está impregnado de una confianza. Confianza que ha manifestado ya en los versículos anteriores, del 1 al 6, y que ahora aflora con más claridad todavía. Con alta voz, ora pidiendo ser escuchado y suplica ardientemente misericordia y respuesta a su petición. Toda la plegaria, hermanos, toda la plegaria que sigue a continuación está caracterizada por la confianza, así, expresada de una manera muy clara que espero que nos sirva también a nosotros para ser partícipes de una confianza así.
El versículo 8, el versículo 8 dice lo siguiente: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Hay algunas versiones que lo traducen: mi corazón ha dicho de ti, buscad su rostro. Y ambas hay una explicación y espero darlo brevemente. Si hay dudas, pues tal vez algún rato podamos platicar al respecto. Aquí el cántico de oración expresa algo no común, y esto es lo que el corazón del salmista dice. Así lo expresa él. Mi corazón dice eso. Mi corazón ha dicho, buscad mi rostro. Y esto lo expresa el salmista, pues es algo que está muy dentro de su corazón. Es algo que el mismo corazón lo impulsa a hacer eso. Hay expresiones, decimos, de interiorización de esto. Vamos, decimos, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Sí, estas y otras tantas oraciones nos hablan de lo que hay dentro de nosotros y aflora, brota, porque lo traemos en el corazón. Buscad su rostro, dice su corazón. Cuando el corazón dice eso, puede verse como una respuesta obediente a lo que Dios le ha dicho al pueblo de Israel, que busquen su rostro, que lo busquen a Él. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Estoy citando Amós capítulo 5, versículo 4. Así lo expresa uno de los salmos que más tiene que ver con el templo. Acuérdense ustedes, el Salmo 24, versículo 6. Tal es ¿cómo dice? Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro. Oh, Dios, sí, ahí aparece de una manera bastante clara. De los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ahora, esta expresión que se manifiesta en el corazón del salmista, buscad mi rostro, o buscad su rostro, como podemos traducirlo y sería más accesible. Bueno, para comprensión, buscad su rostro. Esto es lo que dice nuestro corazón. Es algo que sale de lo profundo del corazón. Perdón. El llamamiento encarecido para que se busque el rostro de Jehová o de Dios en todas las aflicciones debió haber desempeñado un papel importantísimo en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. El hecho de que Dios mismo llame para que sea buscado, y el hecho de que Dios mismo diga que al buscársele, Él va a atender esas plegarias, bueno, es algo que a Israel le ha de haber impregnado en su mente y su corazón. Dice el Salmo 50:15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. E invócame en el día de mi angustia. De tu angustia, perdón, o en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Así dice el salmista, así dice Dios, así dice el Salmo 51:15. Esto hace entonces que los israelitas tuvieran muy en cuenta este llamado de Dios. El versículo 8. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. El orante, siguiendo el llamamiento y la invitación que hace Dios para que se busque su rostro, entonces procede a buscar ese rostro. Invoca a Dios, tu rostro buscaré, oh Jehová, tu rostro buscaré. Ahora, ¿qué significa buscar el rostro? Bueno, equivale a visitar a una persona.
Hay algunos ejemplos, uno de ellos es cuando la reina de Sabá busca a Salomón. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón, dice el primer libro de los Reyes, capítulo 10, versículo 24. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, ese es buscar el rostro. Para eso, entonces, implica un movimiento, una iniciativa de parte de quien quiere hacer eso. Yo creo que podemos decir que hoy nos encontramos en esa intensa búsqueda del rostro de Dios. Y en obediencia al llamado que Dios nos hace de buscar su rostro, respondemos como el salmista. Tu rostro buscaré, tu rostro buscaré. Y espero, hermanos, que en estas situaciones y en toda nuestra vida, pero vamos, de manera especial ahora, sea algo que esté en nuestras mentes y corazones, buscar el rostro de Dios, tu rostro buscaré. Pero viene el versículo 9, hermanos, y espero que esto quede claro, porque esto he estado insistiendo también. Dice, no escondas tu rostro de mí. ¿Sí? No apartes con ira a tu siervo, pero la primera, no escondas tu rostro de mí. Queridos hermanos, no estamos en un estudio, ni estamos en el templo, ahí sería muy propio, pero ahorita no. Pero basta decirles, si el salmista está diciendo en este versículo 9, no escondas tu rostro de mí, esto quiere decir que hay la posibilidad de que Dios esconda su rostro. Y lo dice el salmista. Ahora, si él está suplicando eso, que Dios no esconda su rostro de él, del salmista, del necesitado, eso quiere decir que Dios puede esconder su rostro. Y ante esto quiero pues decirles lo siguiente, hermanos, y con todo respeto, pero también con todo amor, porque esa es mi función. Hoy vivimos tiempos en los que pareciera ser que estamos alejados de esa conciencia que el piadoso israelita tenía. Una conciencia que tiene que ver con el que Dios pueda esconder su rostro, el que Dios pueda actuar de esa manera. Hoy pareciera ser que con toda facilidad se dice, no, busquen a Dios, Dios les va a contestar, busquen a Dios, que Dios está listo para responderles, ustedes busquen y Él. A ver, hermanos, ahí es donde tenemos nuestras reservas. Y lamento que se atrevan muchos a hablar, tomando algunos textos bíblicos y violentando la interpretación correcta de la palabra. No, hermanos, no, hermanos. Si una súplica debe haber en ustedes y en mí, es que Dios no esconda su rostro. Porque puede esconderlo. Ella es la razón del por qué nosotros, al acercarnos a Dios, debiéramos estar en el contexto de la palabra, en los salmos, en el salterio. El salterio nos enseña a orar. Es el libro de la oración de Israel, a más del himnario de Israel se dice también, pero es el libro de oración del pueblo de Dios. Bien, considerando esto, entonces toma sentido esta expresión también para nosotros, no escondas tu rostro de mí. Pero aún agrega algo más y un poquito más fuerte. Y dice lo siguiente, no apartes con ira a tu siervo. Hay el riesgo que Dios nos aparte. Hay cuestiones que van a provocar la ira divina. El pecado es algo que sucede. Y el pecado manifestado en sus diferentes formas o especificándolo, la desobediencia, la irreverencia,
Todas esas cosas, hermanos, pueden provocar la ira divina. Y Dios puede apartarnos. Ahora, pues en la manifestación de la ira de Dios, hemos de entender que incluye por lo general 3 momentos. Acuérdense ustedes, en la manifestación de la ira de Dios, esto se ha considerado en alguna ocasión. Esos 3 momentos son los siguientes. Dios se aparta de un ser humano. En la manifestación de la ira de Dios hay 3 momentos. 1, Dios se aparta de un ser humano. Se aleja o lo aleja. ¿Sí? 2, Dios se olvida de la persona. Se olvida de la persona. Y es posible que en casi todos los casos cuando se dice que se acordó Jehová, ya sea en el diluvio, ya sea en Egipto, cuando dice eso, bueno, es que Dios ha pasado un tiempo de olvido para la humanidad, en el caso del diluvio, para el pueblo de Israel, allá en Egipto, sí. Por eso es que en la segunda manifestación de la ira divina es el olvido. Dios olvida. Y esto es muy grave. Pero la tercera es, perdón, Dios rechaza. Termina rechazando a la persona. Hay casos muy difíciles, como el caso de Saúl. A pesar de la insistencia de Samuel, Dios es muy claro para definir esa situación. Sucede en la historia del pueblo de Israel, en el reino del norte, en el reino del sur. Si las deportaciones se dieron, una en Asiria y otra en Babilonia, como consecuencia de que Dios actuó de esta manera, rechazó a su pueblo. Sí. Pero el salmista está diciendo la primera parte de esta manifestación de la ira divina, el primer momento, dice, no apartes con ira a tu siervo. Aunque agrega a tu siervo. ¿Quién es un siervo de Dios? El siervo de Dios es aquel que pertenece a Dios y como consecuencia le sirve a Dios. Aquel que tiene como dueño Dios y es a quien le sirve. Ese es un siervo, básicamente en ese aspecto. Pertenece a Dios y sirve a Dios. Dice, no apartes con ira a tu siervo. Y es alguien, hermanos, es alguien que se ha consagrado a Dios. ¿Sí? Su vida ha sido para Dios. A partir del momento que ha decidido eso y está dispuesto a servirle en lo que Dios le diga. ¿Sí? Es una característica que tiene el piadoso israelita. Por eso la expresión hinei es muy característica en ellos, en hebreo. Y se traduce, heme aquí, sí, está listo para servirle. Ahora, el orante se presenta denominándose así como siervo, y eso quiere decir que es alguien que verdaderamente tiene una búsqueda a Dios. Con todo y eso, suplica, no escondas tu rostro de mí. ¿Está bien? No apartes con ira a tu siervo. Y después viene una expresión que tiene que ver con la experiencia del salmista. Mi ayuda ha sido. ¿Sí? Y por cuanto ha sido mi ayuda, no me dejes ni me desampares. Qué expresiones tan intensas y tan hermosas. Después de haber dicho la primera parte del versículo 9, ahora la segunda parte tiene estas expresiones tan intensas también. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares. Dios de mi salvación. Y no quisiera abarcar mucho en esta exposición, hay tantos elementos que expresar, pero vamos un poquito más rápido. Y viene una de las expresiones también que ha cobrado tanta intensidad en este salmo y en esta experiencia. ¿Cómo se dice? Y tiene aplicación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaran. Y aquí, pues, puede ser porque han muerto, padre y madre, y lo han dejado.
O puede ser, porque padre y madre pues, no quieren saber de él o de ella. ¿Cómo puede suceder? Sea como sea. La expresión tiene que ver con una experiencia muy intensa, dolorosa, difícil, pero también está permitiendo darse cuenta que hay alguien que nunca va a dejar al que ha expresado esta oración y ha dicho con todo su corazón que pertenece a Dios y que está dispuesto a servirle. Alguien que le busca intensamente y que sufre y llora por no estar con el Señor. Sí, sí. Para esa persona, para los que ahora también participamos de eso, quiero decirles que todos podrán quedar mal en esta vida. Todos podrán dejarnos, menos Dios. Y cuando se usa la expresión padre y madre, se está hablando de las personas más cercanas, las personas que diríamos en este orden serían las que menos harían eso. Pero si ellas lo hicieran, entonces el salmista dice, con todo Jehová me recogerá. Pero hay una traducción muy hermosa que acostumbramos a usarlo en esta oración. El Señor me recibirá en sus brazos. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, el Señor me recibirá en sus brazos. Así puede traducirse también la nueva versión internacional, lo traduce así. Ahora, hermanos, estamos terminando esta preciosa oración con la petición de que Jehová le muestre acá ya algo que Dios puede hacer. Entonces estamos entendiendo que eh, hay una necesidad ahora, hay una necesidad muy especial. No sabemos por qué ha sufrido tanto el salmista. No sabemos si antecede una infidelidad o qué cosas. Lo que sí sabemos es que después de este encuentro con Dios y con estas palabras tan intensas, el salmista termina diciendo, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Enséñame, oh Jehová, tu camino. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y todo esto que está expresando el salmista es algo que nosotros también debiéramos hacer. Después de este proceso, entonces hay una súplica, enséñame, oh Jehová. Así, enséñame, oh Jehová, tu camino. Y con esto se está diciendo que el salmista quiere renovar votos para una forma de vida cada vez más hermosa. Sí. Y está pidiendo a Dios que le guíe. Así como se ha expresado en el Salmo 40, en el Salmo 40, después de esta súplica que hace el salmista. Puso mis pies en la peña y enderezó mis pasos, dice. Y me enseñó a caminar en sus caminos. O como dice el Salmo 139, vamos, al terminar versículos 23, 24, una oración que tenemos, ¿verdad? Examíname, Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad. Y como termina diciendo, y guíame en el camino eterno. Esto es algo muy hermoso. Nosotros debiéramos completar nuestras plegarias con una súplica. Guíame, Señor, mis pasos. Quiero vivir de una manera tal que te agrade cada vez más, cada vez más. Y termina, para no abundar más en esto, alguna ocasión podremos exponerlo. Todo esto está escrito, hermanos. Y termina
el salmista diciendo, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y permítame decirles, aquí hay análisis especiales y de ellos dependemos, hermanos. Pero una de las cosas que se dice aquí, que no son palabras del salmista, son las mismas palabras de Dios. Que cuando el salmista se presenta de esta manera, y con estas plegarias, con estas súplicas, con esta actitud, con esta entrega, con esta intensidad, entonces Dios contesta desde los cielos, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y Dios lo está diciendo. Es la palabra que Dios tiene para aquellos que confían plenamente en Él. Y en estas circunstancias difíciles pueden acercarse a Él. Y después de haberlo hecho de acuerdo a lo que expusimos en esta hermosa oración, entonces escuchemos a Dios que nos está diciendo, aguarda, aguarda a Jehová. Y ahorita no puedo decir los nombres, no los estoy viendo en el templo como acostumbro a hacerlo a veces. Pero quien sea, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Quisieran llevar esto en su mente y corazón? Sí, espera en Jehová. Padre Celestial, gracias te damos porque tú mismo nos animas, nos ayudas. Venimos ante ti como pobres necesitados y con intensidad abrimos nuestros ojos y clamamos a ti. Abrimos nuestros ojos para verte, Señor, y nuestro corazón, para decirte cuánto te necesitamos. Permite, Padre Eterno, poder escuchar estas últimas palabras tuyas, donde tú nos animas y nos dices que nos esforcemos. Sí, concédenos la dicha de que en este tiempo difícil tengamos una experiencia cada vez más intensa en nuestra relación contigo. Bendito seas, en el nombre de Cristo Jesús.